¿Te has puesto a pensar alguna vez por qué hay personas y aún cristianos que hacen cosas horribles y pecados imperdonables, pero ya no sienten nada en su corazón ni remordimiento cuando lo hacen? En este video vamos a ver la respuesta a esa pregunta. En el transcurso de la historia de la humanidad ha habido muchísimas personas que han hecho cosas horribles y cosas descaradas que aún hasta en el último suspiro de su vida nunca se arrepintieron de lo que hicieron. Y es ahí donde nos ponemos a pensar y decimos, ¿cómo es posible que esa persona pueda dormir sabiendo que hizo eso? Primeramente hay que entender dos cosas que son muy importantes. Cuando nacemos, traemos con nosotros mismos algo que se llama conciencia. La conciencia es aquella inquietud que se apodera dentro de nosotros cuando hacemos algo malo y que muchas veces nos carcome y nos dice que tenemos que solucionarlo. La segunda es para el cristiano que se llama el Espíritu Santo. Es aquella persona que mora en nosotros cuando aceptamos al Señor, lo cual también actúa y nos dice, tú estás mal, estás equivocado y tienes que solucionarlo. El gran problema aquí es que ya hay muchas personas y aún cristianos que practican el pecado tan habitual o tan a diario que ya no les carcome su conciencia o el Espíritu Santo ya no les habla, lo cual su conciencia se acostumbra a esa acción que está realizando y el Espíritu Santo se entristece y ya no lo podemos escuchar. Déjame te cuento una historia sin lujo de detalles para no ser muy explícito con todo esto. Hace tiempo vi una pareja que se encontraba en un noviazgo, en una relación muy sana al parecer, y todas las cosas iban muy bien, pero uno de ellos estaba practicando un pecado que la verdad era muy horrible. Esta persona llegó a practicar tanto ese pecado que ya no sentía remordimiento ni culpabilidad. Ella no medía las consecuencias lo cuales podía conllevar todo ese acto que estaba realizando. Llegó a tal extremo que ya no le importaba ni su pareja ni su familia mientras ella lo siguiera practicando y se sintiera bien. Cuando su pareja se enteró de todo esto, fue y la confrontó con evidencia en su mano diciéndole de todas las cosas que había hecho. Tal vez ya para este punto sería muy natural pensar, como en otros muchísimos casos, de que esta persona iba a pedir perdón y que le iba a decir que le diera otra oportunidad, pero la realidad es que fue otra. Esta persona se excusaba a cada momento diciendo, yo no hice nada, yo no tengo la culpa, yo no tengo que pedirle perdón absolutamente a nadie. Esta persona ya había practicado tanto eso que ya no sentía culpabilidad o la necesidad de pedir perdón. Llegó a tal extremo de empezar a mentir y a decir tantas barbaridades solamente para salir de ese problema momentáneo. Y ahora es cuando nos preguntamos por qué sucede todo esto, sin importarle muchas veces a aquellas personas que son muy importantes. Mira lo que dice la Biblia en Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos, por la dureza de su corazón, por los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia de cometer con avidez toda clase de impureza. Aquí tenemos la respuesta porque hay muchas personas que ya no sienten nada cuando hacen algo malo. Aún por más horrible que sea, ya no le carcome su conciencia y el Espíritu Santo ya no trabaja dentro de él. La Biblia dice que tienen su entendimiento entenebrecido. Pero entonces, ¿por qué sucede esto? Cuando uno es salvo y llega a Cristo y mora entre nosotros, limpia todo nuestro ser. Pero cuando nosotros empezamos a ver o a oír cosas que no son correctas, empezamos a entenebrecer nuestro entendimiento. Y cuando cometemos algún pecado, aún por más chico que sea como una mentira, pero no vamos y lo confesamos a Dios, se va acumulando y va oscureciendo nuestro entendimiento. Pero tal vez por otra parte te estás preguntando, si el Espíritu Santo mora entre nosotros, ¿por qué no nos dice nada? ¿Por qué no sentimos? Bueno, la respuesta se encuentra en este versículo, en Efesios capítulo 4 versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Cuando sentimos que la presencia de Dios ya no está con nosotros, que el Espíritu Santo ya no nos habla y que ya no sentimos pesar ni remordimiento cuando pecamos, es porque entonces entristecimos al Espíritu Santo. Recuerda, el Espíritu Santo es una persona que mora dentro de ti. Entonces, ¿cómo se sentirá Él al saber que tú sigues pecando a diario y lo practicas y ya no le haces caso a Él? Por eso la Biblia dice que debes de quitar de ti todo enojo, ira, maledicencia, todo pecado que te lleve a perder el gozo que hay dentro de ti. ¿Recuerdan la historia de David, aquel joven valeroso que se convirtió en rey de Israel? Él cometió muchísimos pecados, mandó matar, tomó la esposa. ¿Saben cómo empezó el desplazamiento espiritual de la vida de David? Primero, viendo y oyendo. Y luego después, tomando y luego después, llevándolo a la acción. Y si podemos darnos cuenta, fue pecado tras pecado tras pecado,
uno más grave que el otro, y él ya no sentía absolutamente ninguna culpabilidad en su corazón, hasta que llegó un profeta ante la presencia del rey y le dijo: tú estás mal. Y hasta que vio las consecuencias de todo su pecado es cuando entonces se arrepintió. Aún un mismo versículo en Salmos dice: Señor, vuélveme el gozo de mi salvación. Sin duda, en estos tiempos que son muy peligrosos va a haber muchísimos casos muy similares a estos que yo te platico, pero ya depende de nosotros qué decisiones vamos a tomar. Yo creo que después de haber resumido todo esto, ahora sí vamos a poder entender el por qué hay personas que hacen cosas tan horribles y ya no sienten en su conciencia ni en su corazón remordimiento de tales hechos. Si te gusta este tipo de contenido, no olvides seguirme y compartiendo, que esto también puede ser de ayuda para más personas. Nos vemos en un próximo video.